El título de hoy es: no te aferres a tu ídolo. No te aferres a tu ídolo. Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué tremendo. O sea, había guardado todo eso, había guardado. ¿Quiénes de acá se atreven a decir todo eso lo he guardado? Imagínense, pero él sí. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué interesante. Ese es el único relato en el cual alguien llega tal vez con esperanza, pero se va sin ella. En el pasaje anterior nosotros estuvimos estudiando la afirmación del Señor Jesucristo cuando Él dijo: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Como nosotros ya dijimos, las cualidades por las que Jesús puso de ejemplo a los niños, principalmente es por la confianza y la dependencia de alguien, de un padre en este caso. Si nosotros no ponemos nuestra confianza en Él, si nosotros no dependemos de Él, es imposible poder ingresar al reino de los cielos. En el texto que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a encontrar un extremo que es totalmente opuesto a lo que Jesús había estado enseñando en el pasaje anterior. Aquí vamos a ver a un hombre joven, a un hombre que confiaba en sí mismo, que él creía que estaba en buen camino, como algunos creen que son salvos el día de hoy, y a sí mismos se justifican sus acciones para hacer esto, aquello o lo otro. Él creía en sus propios recursos. Por esta razón es que no entendió con quién estaba hablando. Estaba tan ciego con ese egocentrismo hasta cierto punto, y ese egocentrismo cegó de tal manera que no pudo percibir las cosas espirituales, no pudo percibir frente a quién estaba. Y esa es la razón por la que el día de hoy también muchos rechazan a Cristo, porque no perciben. Y digo rechazan, aún estando en la iglesia, aún rechazan con su actitud al Maestro. Aún rechazan aquel que dio su vida en la cruz. Sí, yo sé que dio, pero rechazan. ¿Por qué? Porque la actitud no es coherente con las reglas que dice la Biblia. Cuando la actitud de una persona, aunque esté en la iglesia, no es coherente con lo que la Biblia nos narra que tenemos que vivir, cuando nuestra vida está alejada de la regla de conducta que marca la Biblia, estamos rechazándolo. Uno no es salvo por simplemente asistir a la iglesia, o eventualmente, o decir que uno es cristiano, o por poner mensajes en el Facebook pseudo cristianos, porque hay muchos que ni disciernen y ponen barrabasadas y copian de otros para ponerlos ahí. Eso no te hace cristiano. O por escuchar música que se dice cristiana, no te hace cristiano. Por asistir eventualmente, no te hace cristiano, no te hace salvo. Lo único que está demostrando es ceguera espiritual, al igual que este joven que menciona acá la Biblia. Este incidente
al que normalmente nos referimos como la historia del joven rico, porque tanto Lucas y Mateo nos dicen que este joven era muy rico y además era de la aristocracia. Es decir, era un hombre de ahí de la colonia del Valle. Tenía mucho, mucho dinero. Qué escena tan extraordinaria. Este joven aristócrata, brillante, estudió en el TEC, hizo maestría de repente en Harvard, Yale o cualquier otra universidad famosa. Con todo su poder, con todo lo que él tenía, viene y se arrodilla a los pies de aquel maestro campesino de Galilea, carpintero. Vamos a considerar qué sabemos del joven rico que se acercó a Jesús. En primer lugar, Mateo y Lucas dicen que era joven y era muy, muy rico. Lucas 18:18 dice que era un hombre principal. Es decir, que pertenecía a una familia noble, a una familia distinguida y probablemente pertenecía al Sanedrín. O sea, no era cualquier cosa. Era alguien realmente importante. Y por lo que acabamos de leer aquí en Marcos del 19 al 20, vemos que llevaba una vida moral ejemplar. Fíjense, moral, muy bien. Es decir, a los ojos de la sociedad era de lo mejor que había. Qué ejemplo para seguir de él. Y más adelante, ahí en Marcos 10:21, con lo cual podemos deducir que era agradable, ya que el Señor, y no solamente era agradable, sino que verdaderamente era sincero. Por eso dice, el Señor mirándole le amó. Y ahora vamos a ver todo eso a qué se refiere también cuando vayamos al detalle. Es decir, a primera vista podemos ver que era un hombre que prometía mucho. Era un hombre que cualquiera hubiera dicho, wow, qué ejemplo, yo quisiera ser como él. ¿Sí? Así que viene, se arrodilla y realmente lo que está manifestando acá es un comportamiento inusual para un hombre de su categoría. Que venga y se arrodille ante alguien de menor categoría, entre comillas, que él. Porque él, si nos damos cuenta, él no entendía que él era Dios. Para él era un maestro. Simplemente. Además parece indicar que a Jesús lo consideraba como alguien importante dentro, como un guía espiritual, vamos a decir así. Pero hasta ahí nada más. Podríamos concluir diciendo que este hombre representaba todo lo mejor que puede ser posible en una persona natural. Es decir, copaba todas las expectativas de la sociedad. Era de lo mejorcito. Y si hubiera sido soltero, diría, era de los hombres más codiciados para poder, pues, tener a la esposa que él hubiera querido. Así, guapo, joven, con dinero, tenía una reputación muy alta. Imagínense. O sea, tenía lo mejor. Así que vamos a ver. Habiendo hecho esta pequeña y breve introducción, quisiéramos entrar al detalle. Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sin embargo, a pesar que este hombre, como acabamos de describir, tenía tan buenas cualidades, este joven todavía comprendía que le faltaba algo, que todavía no había logrado. En su corazón seguía viendo ese vacío que no podía ser llenado por la fama, por las riquezas, por las cosas materiales que había alcanzado en la vida. Lo que le faltaba era lo más importante, era la salvación, como él lo expresa, la vida eterna. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? Porque a veces nos metemos más y más y más en las cosas de este mundo y dejamos y nos alejamos más y más de las cosas de Dios. A veces tenemos un trabajo con el cual ganamos el sustento suficiente, pero nuestra avaricia hace que hagamos horas extras, que nos ocupemos más y más y más, y las cosas de Dios menos, menos, menos y menos. ¿Sabes qué? Si eres así, necesitas arrepentirte. Yo conozco acá hermanos que han dejado sus horas extras, su tiempo extra que antes tenían,
Y ahora están más abocados, quieren servir al Señor, porque saben que es lo más importante, que es lo vital realmente. Dejan cosas para poder servir a Dios. No digo deja su trabajo, no, tampoco. Pero sí ya no se aboca tanto. Tiene que haber un equilibrio entre las cosas materiales que son necesarias aquí en este mundo, pero también las cosas espirituales que son necesarias para la vida eterna. La vida es tan corta. Sin embargo, este joven anhelaba perpetuar su estado más allá de la muerte. Fijémonos en la pregunta con lo que se presenta. Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Es evidente, basándonos en sus palabras, que el joven había escuchado algo de Jesús. Algo despertó allí en su corazón de este joven al escuchar tal vez la enseñanza cuando Jesús ya se dispone a marchar, viene corriendo y se arrodilla. Aquí había tal vez algo de sinceridad, porque venía y se hinca delante del maestro. Pero también daba la impresión que verdaderamente él deseaba intensamente lo que acababa de pedir. Nosotros diríamos que estaba casi a punto de convertirse, que había sido impactado por las palabras del maestro. Y así hay muchos que están a punto de ser salvos, casi son salvos, pero al no tomar una decisión radical, como veíamos la semana anterior, de nada sirve. Porque para ser salvos hay que tomar decisiones radicales. Y ya lo explicamos, no vamos a entrar porque si no nos demoraríamos más. Este hombre era un judío, conocía muy bien el Antiguo Testamento, por lo tanto, su concepto de vida eterna lo había formado a partir de lo que él conocía. Pero lo cierto es que en comparación con el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no había mucho que se decía acerca de la vida eterna, era muy poco realmente. Tal vez uno de los pasajes más claros que hay en el Antiguo Testamento con respecto a la vida eterna y que tal vez este hombre conocía bastante bien, está en el profeta Daniel. Miren en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, para los judíos del tiempo de Jesús que creían en la vida eterna, esta se asociaba con una resurrección de los muertos. Y como veremos más adelante, lo que este hombre deseaba era poder seguir disfrutando de la resurrección con todo lo que él poseía en esta vida. Es decir, quería la vida eterna, pero sin perder sus riquezas, sin perder sus posiciones, sin perder su nivel socioeconómico. Este era el mismo concepto que los fariseos tenían de la resurrección, de hecho. Para ellos, la nueva vida de resurrección sería perpetuar su situación actual, como estaban viviendo. Claro está que este concepto podía ser muy atractivo para un joven rico, famoso, bien posicionado socialmente, pero sería trágico para una persona que tuviera una grave enfermedad y que así iba a estar por toda la eternidad. Imagínense, qué terrible. O para un pobre, o para una viuda desamparada. O sea, miren el pensamiento judío. Sin embargo, nosotros, gracias a su palabra, podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque como el mismo Señor más adelante lo explica, la resurrección va a establecer un nuevo orden en todos los niveles de la vida. Porque todos estaremos bien al mismo nivel delante de su presencia. No habrá más ricos, no habrá más pobres, no habrá más enfermos. Todos vamos a estar bien. Todos en el mismo nivel. Lo que parece evidente es que para este hombre lo más importante en este mundo venidero es que él pudiera llevarse todo lo que había acumulado, fruto de su gran esfuerzo, como algunos dicen. Y muchas veces se esfuerzan tanto que se olvidan de esforzarse para las cosas de Dios. Y ya no pueden esforzarse para las cosas de Dios porque están cansados de esforzarse para este mundo, para las riquezas de este mundo. Por eso no se pueden esforzar para las cosas de Dios. Esfuérzate, sí, pero sea equilibrado, porque también tienes que hacer para las cosas de Dios, porque esto, las cosas del Señor, las cosas espirituales te van a llevar a la vida eterna. Imagínense que este concepto tan mezquino, ese de la vida eterna,
que el que es pobre va a ser pobre por toda la eternidad. Cuando pasa la eternidad, así va a seguir siendo. O sea, imagínense, es algo bastante mezquino, de hecho. El Señor, ¿qué hace? El Señor va a corregir este grave error y va a mostrarle realmente en qué consiste la vida eterna. Juan 17:3, que ya lo hemos estudiado en algún momento anterior, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la verdadera vida eterna. Ahora, ¿cómo pensaba este hombre que podía obtener la salvación? Aunque cuando leemos esto, no podríamos poner en tela de juicio la sinceridad y ese genuino deseo de poder tener la salvación de este hombre rico. Sin embargo, ¿sabe qué? Esto no es suficiente para alcanzar la salvación, porque hay muchos que son sinceros, pero así sinceramente se van camino al infierno. Están sinceramente equivocados. Por eso que tenemos que tener bastante cuidado. Es que yo soy sincero con Dios, pero así sinceramente se van al infierno, porque ese no es el camino. ¿Le saben qué? En realidad, a pesar de esa sinceridad que había mostrado este joven, había algunos puntos fundamentales en los que estaba peligrosamente equivocado. Dice, arrodillándose él, le dice de hecho: está bien, ¿cómo se puede entrar en el reino? ¿Qué tengo que hacer para poder heredar la vida eterna? No es posible leer esto sin darse cuenta, hermanos, que este joven, quien quiera que hubiera sido, poseía por lo menos la primera de aquellas cualidades que Jesús había dicho que era preciso tener para entrar en el reino de los cielos. De hecho, él fue directo al grano, no fue con rodeos. Se expresa con sinceridad. Es muy sincero. Y fue de inmediato y no se anduvo con rodeos, ¿se dan cuenta? Fue directamente, se hincó y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, estaba expresando un sentido de necesidad, porque él lo entendía así. No sabemos cómo es lo que despertó esa necesidad. Sin embargo, se va directamente: Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? Y ahí está su problema, porque tú no puedes hacer nada, ni yo tampoco. Lo que tienes que hacer es rendirte por completo a todo tu vida y entregársela a Él, para que Él sea el que haga. ¿Cuántos entienden eso? Porque, ¿qué tengo que hacer? Pues no puedes nada. Si Cristo ya pagó todo en la cruz, ¿qué vas a hacer para heredar la vida eterna? Ese es el problema. A ver, vamos a ver empecemos cómo pensaba que podría él obtener la salvación. Por la manera como este hombre, este joven rico, formula su pregunta, resultaba evidente que él creía, él pensaba que podía alcanzar la vida eterna por sus propios esfuerzos. ¿Qué haré? Ahí está. ¿Qué haré? Tal vez pensaba que tenía que hacer un último esfuerzo. Tal vez pensaba que podía hacer una obra especial que le diera ese empujón final para poder lograr la vida eterna, ya que había cumplido los otros mandamientos. También vemos que no tenía seguridad, de hecho, en la vida eterna. Lo cierto es que si pidió al Señor información qué hacer para heredar la vida eterna, es porque él no tenía ninguna certeza de que fuera a disfrutarla después de la muerte. No tenía esa seguridad. Hermanos, y esta es siempre la inseguridad que acompaña durante toda su vida a aquellos que creen que la salvación depende de sus buenas obras, porque no están seguros si sus buenas obras son tan suficientes para lograr la salvación. Y siempre van a vivir con esa inseguridad. Nunca saben si han hecho la suficiente cantidad de obras o si ha sido de la calidad que Dios desea esas obras para recibir la salvación. Por eso esa duda nunca desaparece. Esta semana me visitó por la casa una señora y una jovencita que eran de los testigos de Jehová. Y me dicen: venimos a hablar de la palabra de Dios. Y yo le digo: qué bueno. Sí, pues qué bueno, no, si es la palabra de Dios. Y comenzó a querer evangelizar. Me dijo: ¿usted de qué religión es? Pues yo de ninguna. Entonces le invitamos que vaya con nosotros. Dice: si no es de ninguna. Ah, mire, qué osados, ¿verdad? Y entonces le dije: ¿usted es salva? No, pues estamos trabajando. Pues no, entonces imagínese. Está trabajando para ser salva, por eso que salen ¿salen a qué? A evangelizar, vamos a decir así el término para entenderlo.
¿verdad? Porque están trabajando para obtener la salvación. Nadie tiene segura. No, pues yo sí, le dije. Es la diferencia de aquel que nunca ha sido salvo, no está seguro de su salvación. Siempre está en duda porque no sabe si hizo lo suficiente, si evangelizó lo suficiente, si predicó lo suficiente, si ayudó lo suficiente. Cuando alguien depende de sí mismo, de sus obras, sabe que nunca va a ser suficiente. Pero eso es lo que pasaba con él. Veremos más adelante que este joven pensaba que él había cumplido todos los mandamientos, pero sin embargo, a pesar de haber cumplido los mandamientos iniciales que Jesús le dijo, se sentía perturbado, se sentía sin paz en el corazón, lleno de ansiedad. De ahí la pregunta: ¿qué más me falta? ¿Qué te falta a ti? Fijémonos en la respuesta de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Como he dicho, este joven estaba gravemente equivocado en cuanto a su concepto de vida eterna. Y también estaba equivocado en la forma de alcanzar esa vida eterna. Pero tampoco entendía quién era Jesús. Así que el Señor se ocupa inmediatamente de aclararle ambos conceptos. Fíjense la misericordia de Dios. Viene este muchacho, está equivocado y le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús percibe que este muchacho ni siquiera lo conoce y se baja al nivel de él. No sé si ustedes van entendiendo la misericordia de Dios, el falta de entendimiento, y Jesús baja el nivel para hacerle entender a este. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué? Porque para este muchacho, para este joven, Jesús no era Dios. Por lo tanto, ¿saben qué le dice? Como tú no me estás viendo como Dios, entonces te voy a decir: no me llames bueno, ninguno es bueno sino solamente uno. Es decir, si este muchacho le estaba mostrando a Jesús que él podía ser su guía espiritual, es decir, que este muchacho estaba menos que Jesús. Y cuando Jesús le dice: ¿saben qué? No hay bueno ni aún uno, solamente Dios. Le está diciendo: si yo no soy bueno, imagínate lo que te queda a ti. Le hizo pisar tierra. ¿Cuántos entienden eso? ¿Van captando la idea? O sea, es lo que está haciendo Jesús. Porque aquí el joven se dirige a Jesús llamándole maestro bueno. Tal vez este joven esperaba que Jesús se sintiera tan honrado, tan halagado por esta forma de tratarle. Por el hecho es verdadero que no fue así. No, de ninguna manera. Fundamentalmente no porque Jesús no fuera bueno. Porque algunos creen que, como Jesús dijo que no, pues porque tampoco dijo que no era bueno. Dijo: ¿por qué me llamas bueno? Entonces, ¿saben qué? No es que Jesús no fuera bueno, o no es que Jesús no fuera el maestro, sino porque este joven no estaba entendiendo con quién estaba hablando frente a frente. Era evidente que este joven tenía un concepto elevado de Jesús. Al igual que mucha gente el día de hoy tiene un concepto, ¿saben qué? Elevado de Jesús, pero es insuficiente si no hace justicia a lo que Él es. Y el Señor aquí empieza por analizar la forma en que el joven usaba este término bueno. Para ello hizo la siguiente afirmación: ninguno hay bueno, sino solamente uno, Dios. Si tú me dices bueno, estás reconociendo que soy Dios. Es lo que estaba diciéndole Jesús. De aquí se desprenden dos conclusiones fundamentales. La primera deducción lógica es que el joven no era bueno. ¿Por qué? Porque si él decía que solamente Dios es bueno, entonces, ¿qué le quedaba a él? Lo que acabo de decirle hace un momento. Por mucho que se esforzara, nunca iba a hacerlo. Solamente Dios es bueno. Y queda otra cuestión, quizás la más importante. ¿Era Jesús bueno? ¿Qué quería decir este joven cuando le llamó bueno? Según esta afirmación, Jesús solamente podía ser bueno si era Dios. ¿Y esto era lo que el joven quería decir acaso? Que vamos a verlo. Quizás en ese momento, cuando Jesús le dijo solamente, no hay nadie bueno, solamente hay uno, y es Dios. En ese momento como que de repente reaccionó y dijo: wow, la estoy regando. Tal vez fui muy ligero de lengua. No debí de haber atribuido a este maestro que es bueno. Ya la regué. Y entonces a partir de ahí se retracta y nunca más le vuelve a decir maestro bueno. Simplemente le llama maestro de ahí en adelante. De esta forma de actuar de este joven, podemos deducir algo importante. Que este joven había utilizado el término bueno con el propósito de hacerle un cumplido tal vez a Jesús, porque realmente no era lo que pensaba él de que él era Dios encarnado. Simplemente quería halagarlo.
¿Para qué se siente? Wow, dice, no, como algunos líderes, wow, se hinchan el peso cuando dicen, wow, mira qué tremendo tú eres. Qué bien que tú predicas. Wow, qué tremendo teólogo que eres, ¿no? O sea, y comienza a inflarse, ¿verdad? Es un peligro. No vaya a ser que se inflen así como la ranita que quería imitar a la vaca. ¿Sí saben esa parábola, verdad? ¿No lo saben? Sí, comenzó a inflarse y a tomar agua, ¿no? No, yo quiero ser como esa vaca, y comenzó a tomar agua, y se seguía inflando, y ya no podía más, pero quería todavía, ay, todavía me falta bastante, y tomó el último trago, y cuando tomó el último trago explotó ahí, por querer inflarse. Así hay algunos que quieren inflarse y también van a explotar si siguen así. Pero Jesús, a él nadie lo mueve de su lugar. Este hombre no conocía realmente quién era. Él todavía tenía falta de comprensión adecuada de quién era Jesús. Y vamos a ver que surgen algunas otras dificultades de este joven. Por ejemplo, el mandato que Jesús le hizo más tarde para que vendiera todo lo que él tenía para dárselo a los pobres, no tendría ninguna fuerza, no tendría autoridad si el que lo mandaba era simplemente un maestro o si era el mismo Dios. Si él hubiera entendido que era el mismo Dios, entonces hubiera ido corriendo a obedecer a Dios. Pero entonces vemos que no, al no obedecer, entonces comprendía que él simplemente era un maestro más, uno de los maestros que había. Así que este error del joven es muy común en nuestros días, muy común. Muchas personas ven a Jesús como alguien distinguido, como alguien bueno, como un profeta que hubo aquí en la tierra. Y algunos piensan que como lo reconocen como Jesús, como el que murió en la cruz y etcétera, etcétera, piensan que con eso ya está satisfecho. Con eso Jesús se siente tan halagado que va a decir, mira, te voy a dar pase para que entres al cielo. No es así. Porque reconocerlo de esta forma, que fue un profeta, que existió, que vino, que murió, que fue bueno, que fue ejemplar, ¿saben qué? Lo único que está haciendo, lo están poniendo a la altura de Mahoma, a la altura de Confucio, a la altura de Buda, etcétera. Lo cual desde luego dista mucho de lo que realmente es Jesús. Mientras alguien no reconozca lo que Él es decir, Dios mismo, ¿saben qué? Lo estamos menospreciando. Estamos menoscabando su persona, su justicia, su santidad. ¿Quién es Él? Pero a veces así lo tratamos, con nuestras actitudes. Sigamos con este joven, el concepto que tenía de sí mismo. Esta es la segunda cosa que también estaba equivocado, era en el concepto que tenía de sí mismo. Como hemos dicho al principio, él creía que podía ganar la vida eterna haciendo algo más. ¿Qué más me falta? En el fondo, él se creía bastante bueno y pensaba que estaba a la altura de lo que Dios demanda del hombre. Por eso el Señor tuvo que recurrir a la ley para poder que la ley actuara como espejo. Recuerden, la ley es como el ayo que te hace ver todo lo que está mal en ti. Y así que este joven pudiera ver su pecado, pudiera ver en qué había fallado. Le dijo, los mandamientos sabes. Ahí está, yendo a la ley. El Señor citó varios mandamientos que trataban principalmente de nuestras relaciones con los semejantes. Ahí versículo 19 dice, los mandamientos sabes, no adulteres, séptimo mandamiento. No mates, sexto mandamiento. No hurtes, octavo mandamiento. No digas falso testimonio, noveno mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, quinto mandamiento. ¿Qué te ha dicho Dios? En su palabra, en todo el tiempo que llevas escuchándola, ¿has obedecido eso que Dios te ha dicho? ¿Eres obediente en eso? Este hombre aparentemente sí. Era lógico que si no amaba a su prójimo, a quien veía, indudablemente era imposible que pudiera amar a Dios a quien él no veía. Por eso Jesús, aún en su misericordia, empieza con el amor al prójimo, fíjese. Rápidamente el joven expresó así, wow, no. Dice, él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Para que sepas, o sea, yo soy bueno. Todo esto, cuando a alguien le dices, mira, tú estás mal. No, yo estoy muy bien. Es más, hago esto, aquello, lo otro, y te comienzan a mencionar todo. Y muchos se juzgan a sí mismos como buenos, al igual que este joven rico. Aquí vamos a darnos cuenta de que Jesús
No le dice, bueno, ¿sabes qué? Oye, jovencito, yo creo que tú me estás ocultando algo. No creo que hayas cumplido. O sea, aquí no hay una razón para que implica de que este joven estaba mintiendo. O sea, fíjense, o sea, sí, llevaba una vida. Les dije el otro día cuando estábamos hablando, muchas veces se obedece, pero sin sumisión. Y sin insumisión no tiene ningún valor. ¿Recuerdan que hablamos sobre eso? Es decir, Dios no solamente quiere obediencia, quiere sumisión a Él. Como aquellos muchachitos, ¿verdad? Que le dice el papá, siéntate. No, yo no me quiero sentar. Siéntate, te agarro un cintarazo. Ya por el miedo al cintarazo, ¿qué hace el muchacho? Se sienta, ¿no? Se sienta, pero dice en su mente, dice, pero sigo parado en mi mente. No hay sumisión. Se sentó, obedeció, pero sin sumisión. Así hay muchos. Aún que se dicen cristianos, obedecen, pero sin sumisión, lo cual no tiene ningún valor. Ninguno. Ahora, había algo que se daba normalmente entre los judíos de los tiempos de Jesús. Se conformaban con un cumplimiento externo de la ley. Y algo que reprendió realmente bastante Jesús cuando Él estuvo aquí, sobre todo vemos en el Sermón del Monte, en capítulo 5 hasta el 7 de Mateo, cuando Jesús expresa algunas cosas importantes. Quiero mencionar solamente dos, permítame. Está en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, fíjese nuevamente, ahí está la autoridad de Jesús. Eso era antes, pero ahora yo digo, dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ya no solamente se trata de matar, de ser un homicida. Ahora hay más cosas que uno tiene que... ¿Por qué? Porque si verdaderamente amas a tu hermano, no vas a andar con estas cosas. Si amas a tu hermano, no vas a andar transando. Si amas a tu hermano, no vas a hacer todo lo que está mencionando aquí. Vamos al 27, mismo Mateo 5, 27 y 28 dice, segundo punto, dentro de lo mismo. ¿Por qué dice todo esto Jesús? Porque conocía el corazón de ellos, que hacían mucho cumplimiento, pero externo. Externamente aparentaban una cosa. Oíste que fue dicho, versículo 27, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que también se convierte en un adúltero aquel hombre que mira a una mujer para codiciarla, o también viceversa, una mujer que mira a un hombre, porque ahora con el movimiento feminista que somos todos iguales, ¿saben que eso viene del mismo infierno, verdad? Porque delante de Dios no hay ni feminismo ni hay machismo, o sea, los dos están mal. Entonces, por lo tanto, hermanos, este joven creía que podía guardar la ley perfectamente, y que de hecho ya lo había estado haciendo desde que era joven. Pero el Señor sabía que no era cierto. Sin embargo, no era el momento de establecer o de mantener una discusión pública con él para determinar hasta qué punto le estaba diciendo la verdad. Jesús no quería entrar a discusiones minúsculas de eso, porque Jesús estaba más interesado en otras cosas que la vida eterna. Entrar a discutir con él no hubiera tenido mucho sentido. Así que el Señor elige otro camino, uno en el cual iba a quedar claramente demostrado que realmente este hombre no era capaz de amar a su prójimo como decía a sí mismo. Habíamos mencionado 5 mandamientos. Los 5 los había cumplido. Ya no quiso ir Jesús por el cuarto, el tercero, el segundo mandamiento. Así que fue directamente al primer mandamiento. Y aquí viene directamente a la yugular, para que no le quede ganas, para que sepa con quién se mete. No se crea. No, eso no dijo Jesús, ¿verdad? Pero fíjense, con eso Jesús lo puso prácticamente entre la espada y la pared, para que él reaccionara y se diera cuenta de su pecado. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Versículo 21, estamos en Marcos. Antes que Jesús
hiciera el mandato que pondría en evidencia la autenticidad de su corazón, Marcos se detiene aquí a considerar algo. Se detiene a ver la mirada de Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¡Qué extraordinario! Sabía Jesús que este muchacho, minutos adelante, lo iba a rechazar, se iba a ir, y a pesar de eso lo amó. Este es un detalle tan importante. A pesar de que lo que iba a pasar, sin embargo, el amor de Dios sigue para él. Qué extraordinario, amados hermanos, sabiendo que este joven iba a preferir sus riquezas por él, antes que a Dios. A pesar de eso, muestra su amor. A pesar que sabía que le iba a dar la espalda, a pesar de eso lo amó. Y este es el amor tan increíble de Dios. Este es el amor que muchas veces no nos entra en la cabeza. Este es el amor que Dios exige de sus hijos. Ese amor al prójimo como a sí mismo. Ese es el amor que Él desea que nosotros también pongamos en práctica. No solamente con los que nos caen bien, no solamente con los que hacen algo bueno a nuestro favor, sino aún por los que nos desprecian, aún por los que hablan a nuestras espaldas, aún por los que levantan falsos. Hay que amarlos. No dice si te hacen algo, publica en el Face todas tus desventuras. O sí, pero muchos hacen eso. Algo, tal vez no ni saludó. Y miren, yo fui a la iglesia y nadie me saludó. Y todo el mundo se enteró que nadie lo saludó. Lo cual se demuestra una falta de madurez, pero también una degradación de sí mismos, porque se da a entender, cuando alguien muestra rápidamente todas esas cosas, se demuestra que ni siquiera conoce a Dios, porque no fue de rodillas ante el Señor y expuso lo que tenía en su corazón, sino que fue ante su face y allí se desfogó. Qué vergüenza para aquellos que se dicen cristianos. Por eso que muchas veces el evangelio es vituperado por gente externa, justamente por esa razón. Vergüenza debiera darnos el llamarnos cristianos o que asistimos a tal iglesia. Claro que sí, porque cuando alguien tiene una circunstancia de la que sea, del tamaño que sea, es venir y doblegarse ante el Señor y decirle y exponerle ante Él, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro defensor. ¿O acaso no es así? Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor cuando nos falta. Él es Jehová Nisi. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo? Pero fíjense, es lo que pasa en el corazón. El Señor nos ha llamado a amar aún los que se burlen de nosotros, porque es el amor verdadero del Hijo de Dios. Jamás vamos a amar esperando que nos amen. Jamás. Amamos porque Dios nos amó primero. ¿Cuántos entienden eso? Eso es. Ahí está. Jesús está diciendo a este joven: ¿sabes qué? Tú tienes cualidades extraordinarias para entrar ahí en el cielo. Eres sincero, cumple los mandamientos, eres una persona que se deja enseñar, eres obediente, es decir, lo has sido porque hasta este momento. Pero ahora veamos cuánto has retenido de esas cualidades, cuánto has retenido de lo que tú has aprendido. Asistes a la iglesia regularmente y escuchas muchos mensajes, piensas y dices: ay, estoy aprendiendo la sana doctrina. Ahora veamos cuánto de eso tú estás poniendo en práctica. Es lo que está ahí. Y hasta dónde estás dispuesto a llegar para aplicar lo que sabes que es verdad. Sigamos en el 21. Dice: entonces mirándole Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús estaba a punto de revelarle su mayor pecado, que se llama idolatría. Eso es. ¿Acaso Jesús está diciendo que todos los que tienen riquezas lo vayan y lo vendan y recién lo puedan seguir? No, no está diciendo eso. Este es un caso muy específico. Lo que estaba revelando aquí Jesús es la idolatría que había en el corazón de ese hombre.
Y alguien podría decir, eso es para los ricos, yo no soy rico. Pero ¿quién es tu ídolo? Que estás poniéndolo a la par de Jesús. ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tus amiguitos? ¿Tus amigas tal vez? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es el otro ídolo que le hace la competencia a Dios? Porque cuando tú dices, es que no puedo, que no sé qué, hay una competencia entonces con Dios. Y ese ídolo, a menos que te deshagas de eso. Por eso Jesús sabía que las riquezas eran el ídolo de él. ¿Sí captan la idea? Por eso que Jesús le manda que se deshaga. No está mandando que la gente que tiene dinero se deshaga de su dinero, no. Es el ídolo que se tiene. Porque algunos que dicen, pues yo no tengo tanto dinero, así que no creo que ese mensaje sea para mí. No, pues te equivocaste. Está diciendo del ídolo que tienes, que te está tratando de hacer competencia con Dios. Deshazte de eso, es lo que está diciendo el Señor. Por eso que Jesús manda que venda todas sus riquezas, porque sabía que ahí estaba su corazón. No sé si vamos captando la idea. Porque algunos malinterpretando dicen, no, pues ese mensaje ese es para los ricos. Y todavía, si algún hermano ha prosperado, dice, mira, tienes que vender todo, mira, dice, no, pues, qué torpeza. Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tal vez podamos pensar que el Señor no vio tan mal después de todo al joven. ¿Por qué? Solamente le dijo que le faltaba ¿cuántas cosas? Solamente una. Mira, ve, solamente le falta una. O sea que no era tan malo el joven. ¿Cuántas cosas te faltan a ti? No lo sé. Pero esa no era la cuestión. Fíjense, Hechos 16, 30 y 31. Queremos redondear esta idea de tal manera que quede clara. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron una cosa: cree en el Señor Jesucristo y serás. Ahí está. Al joven le faltaba una sola cosa, precisamente la única que era necesaria, ¿qué? Para tener la salvación. Precisamente. Conozco algunas personas que dicen, mi hijo es tan bueno, lo único que le falta es venir a la iglesia. Pues le falta todo, porque es lo único realmente que le va a llevar a la vida eterna. Mi esposo es tan bueno que no sé qué, y que le pintan de todos los colores. No viene a la iglesia, pero es tan bueno. Le falta solamente venir a la iglesia. Pues le falta todo, porque no es salvo. Es lo mismo que estaba con este joven. Aquí el Señor le estaba llevando ya hasta la encrucijada. Sí. Iba a creer en Él y le obedecería. ¿O no? Ahí está. Aquí Jesús había llegado a ese momento en el cual estaba demostrando cuánto realmente amaba a su prójimo, al que decía que amaba. O tal vez amaba más sus riquezas. Porque como se dice acá en México, pues de lengua me como un taco. ¿O no? Pues igualito pasa aquí. Hermanos, qué tristeza que el día de hoy todavía sigue habiendo gente que vive un evangelio externamente, pero cuando Jesús te empuja un poquito más y te exige un poquito, dice, ya no me gustó. No, yo estoy dispuesto a darte hasta acá, pero si me exiges un poquito, entonces ya no quiero nada saber con Dios. Y justamente Dios, no te das cuenta que Dios lo está haciendo por tu bien. Hermanos, es triste, pero el día de hoy aún sigue pasando en la sociedad y aún dentro de las iglesias. Nosotros como cristianos siempre tenemos que considerar que todo lo que tenemos es por la bendición de Dios y que únicamente somos administradores de los bienes de Dios y que tenemos que usar eso siempre para la gloria de Él. Jamás adueñarnos y creernos que somos los posesionarios únicos y exclusivos y que solamente nos pertenece. Y que cuando hay una necesidad, ni siquiera mostrar compasión por los necesitados. Porque todo lo que tenemos, todo se lo debemos a Dios, ¿o no?
Algunos dicen, es que es por mis fuerzas. ¿Y quién te dio las fuerzas? ¿Sabes que Dios te quita la salud? Ya está. No tiene que ser un gran esfuerzo, Dios. Pero la falta de reconocimiento de a quién le debemos todo muchas veces nos hace que nosotros fracasemos en nuestro intento de poder agradar a Dios. Deberíamos recordar siempre el ejemplo de la iglesia primitiva. Cuando había casos de necesidad extrema, no dudaron en vender todos sus bienes. No digo venda todas sus cosas, no. Había casos de necesidad extrema. Que siempre seamos generosos para poder ayudar al prójimo. Jamás digamos, es que esto me pertenece y esto es mío y no se lo puedo dar. Pero a veces es lo que pasa. Y no hablo de grandes cantidades. Hablo de cosas que puedan ayudar al prójimo. Hemos tratado de enseñarles a todos ustedes a ser dadivosos en ese sentido. Y hemos ayudado. Y no hemos mirado a quién. Hemos ayudado a gente que no son de la congregación. Son cristianos, pero no de la congregación. ¿Por qué? Porque en los lugares donde estaban abandonados esos hermanos. Y fuimos y les llevamos una ayuda. También hemos ayudado a algunos hermanos de la congregación, pero también hemos ayudado a otros hermanos de otros lugares. Porque sabemos que si son nuestros hermanos, es suficientemente razón para poder extenderle la mano. Ayudar a la familia de la fe, en primer lugar. ¿No dice eso la palabra? Hay una pregunta que muchos se hacen y es la siguiente. Si el joven rico hubiera vendido sus posesiones, ¿se hubiera salvado? Es una pregunta que siempre he escuchado yo desde que era pequeño. Esto yo lo leí cuando tenía corta edad realmente, tendría unos 7 o 8 años de edad cuando yo leí por primera vez este pasaje. Y yo también me hice en algún momento esta misma pregunta. ¿Y qué tal si lo hubiera vendido? No, hombre, qué tonto, se hubiera salvado. Y he escuchado a muchos también hacer la misma pregunta. Aquí en primer lugar notemos que el Señor no le dijo esto en ningún momento. Y además esto era solamente una parte de lo que Jesús le mandó, porque no olvidemos que a continuación añade y dice, ven, sígueme, ¿qué? Tomando tu cruz. Por otro lado, no debemos olvidar cuál es el propósito de este mandamiento. Como ya expliqué, este joven creía que él era una buena persona y el primer paso para poder recibir salvación es reconocer que somos pecadores, no que somos buenos. Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Si alguien que se cree que está muy bien, pues no lo va a salvar. ¿No? Ahora, nosotros al entender que somos pecadores, que estamos lejos de poder satisfacer las demandas santas y justas de Dios y por eso necesitamos de su gracia, es allí donde entra a obrar esa gracia. A menos que eso ocurra, ¿sabe qué? Jamás alcanzaremos la salvación. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por lo bueno que eres para que nadie digas, yo hice más que los demás. No, esto es por gracia. Por eso este mandamiento no se dio para hacerle, para hacerle ver que era un pecador y que estaba mucho más lejos de amar sinceramente a su prójimo de lo que él realmente pensaba que era. Porque él se pensaba a sí mismo bueno. Pero cuando Jesús lo confronta y dice, vende todo. A ver, demuestra que eres bueno. ¿Para qué? Para sacar y extraer todo lo que hay, la negrura de su corazón. Por esa es la razón por la que Jesús lo estaba confrontando. Tal vez no había robado nunca, pero tampoco él era capaz de poder compartir con generosidad y con alegría con los más necesitados. Entonces, ¿dónde estaba el corazón bondadoso? Es decir, simplemente era una máscara que cumplía los mandamientos, pero no era sumiso a los mandamientos del Señor. Lo hacía para que todos los demás pudieran verlo. Entonces Jesús dice, y tendrás tesoro en el cielo. El mandamiento del Señor ahí, ¿qué está haciendo? El Señor está poniendo ¿qué? El dedo en la llaga. Él se creía bueno, se creía generoso, se creía perfecto. Pero cuando el Señor pone el dedo en la llaga, entonces, ¿saben qué? Ahí explota. Ahí le hace ver su suciedad. Ahí le hace ver la podredumbre de su corazón, que solamente obedecía como un religioso más, pero no
como alguien que verdaderamente sea sumiso a Dios. Y el día de hoy pasa lo mismo. Hay muchos que obedecen por cumplir, para que lo vean. Cumple con las diferentes cosas que se hacen dentro de la iglesia, pero no hay una sinceridad de corazón, no hay una sumisión hacia Dios. ¿Realmente este joven anhelaba tanto la salvación que estaría dispuesto a dejar todo a fin de poder recibirla? Porque eso es lo que tenemos que entender aquí. Primero, que él tenía un concepto errado sobre la resurrección. Y aquel joven dice que volvía a tener otro problema a causa de esa teología, como explicábamos al principio. Él pensaba que la vida eterna en la resurrección sería una continuación de esta vida, tal como la vivimos. Fuiste rico ahora, en la resurrección seguiría siendo ¿qué? Rico, siendo poderoso. En ese caso, si vemos nosotros y analizamos con cuidado, ¿sabe qué? Aquí había un problema con él. Un problema de entendimiento, un problema de su teología. No había comprendido realmente lo que significaba la vida eterna. Sabemos que Dios va a establecer un nuevo orden cuando eso suceda. Ya lo expliqué hace un momento. Así que daba lo mismo que se quedara con todo o que vendiera todo y se quedara sin nada. Daba exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando llegaría al cielo, él tendría otros tesoros, mucho más valiosos, mucho más extraordinarios y sobre todo eternos. ¿Cuáles serían esos tesoros? Para este joven, sus tesoros consistían en sus riquezas. Sus tesoros consistían en su posición social privilegiada que tenía. Sus tesoros consistían en su juventud. Porque para algunos esos son sus tesoros. Pero en el cielo hay realidades que valen mucho más que los tesoros que tengamos acá en este mundo. Y sin temor a equivocarnos, podemos decir que la verdadera riqueza del cielo es el Señor mismo. La posibilidad de conocerlo por medio de esa comunión íntima, libres de ya de todas las ataduras del pecado. Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. ¿Consideraba acaso este joven a Jesucristo como un tesoro, el tesoro más grande que cualquier otra cosa que pudiera tener en esta vida? Pues aquí está que no. La respuesta dice que no. No consideraba a Jesús como un verdadero tesoro. Y está la clave de este asunto. Muchas veces se predica un evangelio metiendo miedo a las personas para que no vayan al infierno. Y por supuesto que esa es una gran verdad. O es una realidad inminente, pero nadie va al cielo por tener miedo al infierno, sino por amor al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos unir nuestra vida con la de Él. Queremos nosotros pasar la eternidad con Él. Anhelamos adorarle, anhelamos servirle, anhelamos estar en su presencia por siempre y para siempre, sabiendo que Él hizo lo mejor por nosotros. Por razón por la cual tenemos que verdaderamente arrepentirnos. Como le dije en una oportunidad, cuando comencé a conocer al Señor verdaderamente, me tuve que arrepentir de mi arrepentimiento anterior. Porque me di cuenta que el arrepentimiento anterior no había valido. Entonces me tuve que arrepentir hasta ese arrepentimiento para poder nacer de nuevo. Tal vez algunos de ustedes tengan que haber pasado, estén pasando o hayan pasado o vayan a pasar por lo mismo. Porque a veces nuestro arrepentimiento inicial solamente es una repetición de palabras que alguien nos dijo que repitiéramos. Y creemos que con eso somos salvos. Y muchas veces vivimos aferrados a esa oración que hicimos. Pero si nuestro corazón sigue siendo malvado y perverso, si en nuestro corazón no hay un amor genuino y sincero a Dios, podremos repetir todas las oraciones que nos indiquen y nada de eso nos va a llevar a la vida eterna. Tiene que haber un arrepentimiento genuino de todo corazón, donde no es necesario que nadie te guíe a una oración. Es lo que hay, lo que nazca de lo más profundo de tu ser, y poder y doblegarte ante el Señor y reconocer cuál es tu condición ante Él. Aparentemente, si este joven vendía todo lo que tenía y se lo daba a los pobres, aparentemente se quedaría sin nada.
Pero esto no era exactamente lo que el Señor le estaba diciendo. La realidad era que Cristo le estaba proponiendo cambiar algunas riquezas temporales por otras de mayor valor y además eternas. Solo que este joven se había cerrado, no había comprendido realmente, porque amaba tanto este mundo que quería seguir viviendo y disfrutando de este mundo tal como lo estaba viviendo. Y hay algunos que así viven, disfrutan tanto de este mundo, tanto así que tienen miedo hasta morir. Pero cuando uno está en Cristo, la muerte simplemente es un paso para estar en la eternidad juntamente con nuestro Señor. O sea, ya no estamos con que, ay, no, que quiero que me muera, ay, que no sé qué. No, ya no estamos con esas cosas, porque uno ya conoce verdaderamente a Dios. Cuando empezamos esta congregación, decía, ¿cuántos quieren morir? Pues nadie levantaba la mano, ¿verdad? Pero ahí entendemos lo que significa la muerte. Simplemente es un paso, y es el paso que nos va a llevar a su presencia anticipadamente. Porque podríamos también estar en su presencia cuando Cristo venga por su iglesia, que también va a ser así. Así que siempre que nosotros damos para el Señor, en realidad lo que estamos haciendo es enriquecernos a nosotros mismos, aunque aparentemente parezca lo contrario. Y entonces Jesús continúa y le dice, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Como ya hemos dicho, el hecho de que empobrecerse no basta para alcanzar la vida eterna, sino todos los pobres serían salvos. De hecho, el requisito fundamental viene a continuación y dice, ven, sígueme tomando tu cruz. Primero, ¿sabes qué? Tu corazón tiene que cambiar. Saca todo eso, lo que tienes, ese egoísmo de tu corazón. Ahora ven, sígueme, pero toma tu cruz. Ahí está. Porque no puedes, antes de eso no puede. ¿Cómo le puedes decir, ven y toma tu cruz, si sigue habiendo un corazón egoísta? ¿Se dan cuenta? Que primero Dios tiene que sacar esas cosas. Lo confronta con lo que verdaderamente es. Tal vez hoy te esté confrontando. Tal vez no tengas las riquezas de este joven, pero tal vez tengas otras cosas que te están deteniendo para poder seguir, para poder tomar tu cruz. Seguramente cuando este joven se acerca a Jesús, al principio este joven estaba esperando el consejo tan sabio de un maestro. Tal vez estaba esperando que alguien como él le diera la aprobación diciéndole, ¿sabes qué? Tú estás en el camino correcto y no te debes preocupar en exceso. Busca a Dios, pero no seas tan radical. Busca la santidad, pero no seas tan extremo. No seas demasiado santo, pues. No. Yo le digo una cosa, y se lo dije, creo, en alguna oportunidad anteriormente. Cuando estés en la presencia del Señor, jamás Dios te va a recriminar porque fuiste demasiado santo. Pero sí te va a poner en evidencia por tu falta de santidad. Pero hay muchos que dicen, no te preocupes, tú estás bien. Trae tus diezmos y tus ofrendas y vas a ver, no, todo va a ir bien. Porque muchos están preocupados más en las ofrendas y en los diezmos que en que las personas verdaderamente sean salvas. Asiste a la iglesia, pero no te comprometas tanto. O sea, pensaba escuchar algo así que le apapache. Que le haga, con todas sus riquezas, pues, él podía donar algo importante, ¿no? Entonces hay que apapacharlo más para que dé más, para que suelte más lana. Y él tenía esa idea. El joven había planteado su salvación pensando en añadir más buenas obras y méritos a su vida. Pero el Señor le dijo, ¿sabes qué? Antes de eso, quita todas las obras. Quítalas todas. Ahí está. Porque las obras de nada sirven, a menos que venga con un corazón arrepentido, que un corazón ya salvo. Porque ese corazón cambiado y transformado por el Señor es el que produce ¿qué? Las buenas obras. Antes de eso, todas las obras son como trapo de inmundicia. Todas. A menos que nuestro corazón sea regenerado, entonces va a producir obras de amor, como dice la palabra. Así que aquí vemos que las riquezas, las posesiones materiales era el verdadero obstáculo para que este hombre pudiera recibir la vida eterna. Y por lo tanto, si esas posesiones materiales eran el obstáculo para poder, que estaba ahí entre la vida eterna y él, estaban impidiendo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que derribarlas, tiene que sacarlas. Es lo que tienes que hacer tú. Tu obstáculo para alcanzar la vida eterna, derríbalas, deshazte de eso. Luego dice, ¿tomas tu cruz? ¿Qué significa el hecho de tomar nuestra cruz? Ya hemos notado y lo hemos dicho en algún momento en las predicaciones anteriores, que Jesús estaba rumbo a Jerusalén, camino a la cruz.
En 3 ocasiones diferentes le dijo a sus discípulos que se dirigía a Jerusalén, donde iba a morir. Allí en Marcos capítulo 8, lo dice, capítulo 9, 30, y ahora en el 30, 32. Así que la primera conclusión es que para seguir a Jesús, lo primero que tendría que hacer era identificarse con esa cruz. No se puede ser un seguidor de Cristo y avergonzarse de su cruz. Pero en segundo lugar, no solamente era cuestión de identificarse con la cruz de Cristo, sino que era necesario también que el hombre tomara su propia cruz. Porque muchas veces hablamos de la cruz de Cristo, pero muy pocas veces hablamos de la cruz del verdadero cristiano que tiene que también cargar durante este tiempo. Ahora bien, hoy muchos dicen, ay, qué cruz que me ha tocado cargar, ¿verdad? Cuando hay problemas, cuando hay situaciones, ay, qué cruz que tengo que cargar, para referirse a algún problema, algún sufrimiento. Cuando de repente, qué cruz que tengo con este esposo, o qué cruz que tengo con esta esposa. Es mi cruz, ¿qué voy a hacer? Pues no, eso no es la cruz. ¿Por qué? La Biblia menciona que la cruz no era simplemente un lugar de sufrimiento, sino que la cruz era un lugar de muerte y un lugar de ejecución. Por tanto, el Señor le estaba mandando a morir. Eso es. Probablemente algunos nos asusten. ¿Qué tan fuerte? ¿Acaso Jesús le estaba mandando a este joven que lo acompañara a Jerusalén, que también fuera crucificado? No, no se está refiriendo a eso. Lo que quería decir es que si quería ser un verdadero discípulo, tenía que morir, no físicamente. Se trataba de dar muerte a aquello que de nosotros, que está dentro del corazón, que ofende y desagrada a Dios. A eso tienes que hacer morir. Haz morir a tu orgullo. Haz morir a ese carácter que tienes. Haz morir a esos altos y bajos que tienes. Haz morir a esa lengua larga que tienes. Y ahora diríamos esos dedos largos que tienes, porque ahora como todo es por internet. Haz morir a eso. Es lo que está diciendo. ¿Eso qué significa? Toma tu cruz. Pablo hablaba de considerarnos muertos al pecado, ahí en Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿A qué? A todo el pecado. Tenemos que estar muertos. Muertos. Yo no conozco el corazón de ustedes, pero Dios sí lo conoce. Por lo tanto, Él hace un llamado a tener que morir. Yo no sé en qué tienes que morir cada uno de ustedes, pero de seguro hay algo que tienes que morir. Y es lo que Dios está llamándonos. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no olvidemos, hermanos, que esto era algo que solamente tenía que hacer este joven, sino que este es un llamado para que cada uno de nosotros, es un requisito para todo aquel que quiere ser un verdadero cristiano. Fíjense lo que dice Marcos 8:34, que ya lo hemos estudiado. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y recién sígame. Y eso lo hemos explicado con bastante detalle. Así que, hermanos, esto tuvo que haber sido un momento bastante duro para este joven, que vino con sus aires de grandeza, que vino con sus aires de ser que sí cumplía, cumplidor de la ley. Pero al verse confrontado, se dio cuenta que no se creía tan malo, pero ahora se da cuenta que su vida está siendo expuesta. Lo que traía oculto está siendo expuesto por el que todo lo sabe. Que él pensaba que podía ocultar, pero Jesús le está demostrando que lo que hay en su corazón, Él lo conoce. Y como Él lo conoce, lo está exponiendo. Tal vez él pensó, dijo: yo te consideré un maestro, pero no te considero tan grande como Dios para poder hacerte caso, porque solamente Dios me puede mandar a hacer esto. Fíjese lo que dijo ya el versículo final 22, dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas
posesiones. Desgraciadamente, el joven rehusó el camino de la cruz, como muchos rehusan el día de hoy. Quieren asistir a la iglesia, pero no quieren comprometerse. Quieren asistir a la iglesia, pero no quieren morir a sí mismos a lo que hay en su corazón. Es rehusar el camino de la cruz. Había entendido perfectamente lo que Jesús le estaba demandando para ser un seguidor suyo. ¿Y qué hace? Lo rechaza. Le da la espalda. Decidió quedarse con sus muchas posiciones en lugar de quedarse con Cristo. Y es lo que pasa el día de hoy. Llegó tan lleno de entusiasmo, pero se fue tan triste. Y como le dije al inicio, es el único hombre que yo veo que llega con cierta esperanza y que se va sin esperanza. ¿Por qué? Porque no quiso tomar su cruz. ¿Cómo se va a ir usted el día de hoy de este lugar? ¿Se marcha usted sintiéndose triste por aquellas cosas en las cuales no quiere morir? ¿O prefiere morir para ganar a Cristo? Ahí está. ¿Qué tal si usted se acabara de ganar $1 millón en un programa de televisión? ¿Cómo se iría? ¿Triste o alegre? ¿Cómo se sentiría? Seguro que muy contento. $1 millón no le cae mal a nadie. Pero aquel joven se marchó triste, a pesar que tenía posesiones y se estaba ganando algo mucho más grandioso, pero él no lo supo valorar. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Saben qué había pasado? Que no se puede tener a los dos. Él tenía que elegir o las posesiones o los ídolos, porque sus posesiones se había convertido en sus ídolos, o Cristo. Él se dio cuenta que no podía servir a los dos señores. Jesús había llegado de esa manera tan maravillosa que Él tiene de hacer las cosas al fondo mismo del corazón de este joven. Al llegar a lo más profundo de su espíritu, le había demostrado que este joven era propiedad de otro Dios, que no le pertenecía al Dios verdadero. Así que con esta actitud falló el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y él no quería amar a Dios sobre todas las cosas, porque tenía otro ídolo, tenía otro Dios, y eran sus posesiones. ¿Tú amas a Dios o dices que amas a Dios? Porque hay una gran diferencia radical entre decir que amas a Dios y verdaderamente amar a Dios. Porque para amar a Dios tienes que morir a todos los demás ídolos. No hay ningún ídolo que te debe quedar por encima del amor a Dios. Falló el primer mandamiento. Y tal vez tú también estés fallando a ese primer mandamiento. ¿Qué vas a hacer? El día de hoy muchos quieren abrazar el cristianismo, pero sin desabrazar sus costumbres, sus ídolos que antes tenían. Esos ídolos de la vida pasada. Quieren seguir abrazando esos ídolos y quieren seguir abrazando a Dios. Y cuando digo ídolos, no solamente me estoy refiriendo a los monos esos y feos que hay por ahí. Me estoy refiriendo a posesiones, a fama, a tantas cosas. Vemos tantos que se dicen cantantes cristianos que cantaban al mundo y llegan, pero quieren seguir abrazando esa fama y quieren hacerse de Cristo. No pueden tener a dos dioses. Pero estamos hablando de ellos, pero ¿qué de nosotros? Acá no hay ningún cantante. Tal vez tú antes practicabas algunas cosas y no has dejado de practicarlo. Todavía sigues abrazando a esos ídolos. Ese es tu Dios y quieres venir sin desabrazar a ellos. Quieres abrazar el cristianismo. Eso es imposible. Tienes que elegir. Aquel joven tenía todo lo que el dinero, el poder y la juventud podían darle. Sin embargo, había algo más importante, pero él tenía que decidir. El Señor le hizo ver su realidad, así como el día de hoy nos hace ver nuestra realidad. Pero la decisión es individual de cada uno de nosotros. Llegó con esa esperanza de decir: wow, recibir una aprobación. Y Jesús le dijo: mira, te falta todo esto. Una cosa te falta, pero es la única y la más importante para que tengas la vida eterna. Tal vez tú hayas hecho muchas cosas buenas, pero tal vez te falte una. Y tal vez sea la más importante. Se entristeció porque al escuchar las palabras de Jesús sabía que tenía que renunciar a lo otro que tenía. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso.
¿Le vas a servir a Él? ¿O vas a seguir sirviendo al mundo? Sirviendo a tus propios ídolos. Tal vez este joven había llegado con la seguridad que podía ser un discípulo de Jesús y que al mismo tiempo podía conservar su vida que llevaba. Y el Señor le dijo: esto no es posible. Tienes que elegir entre seguir a Jesús o seguir a tus ídolos. No se puede servir a dos señores. Y eso lo dice en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero no solamente a las riquezas, cualquier otra cosa también puede ser aplicable. Tal vez le ocurrió como a muchos que quieren que Cristo sea su Salvador, pero no están dispuestos a identificarse al punto de sufrir la humillación de la cruz. Muchos quieren ser cristianos, pero cuando están afuera y su familia y sus amigos dicen: ¿a poco ya eres cristiano? ¿A poco ya eres hermano? No, yo voy allí, visito nada más. No quieren seguir o no quieren perder ese estatus que tienen afuera. No puedes hacer eso. ¿Te identificas con la cruz y mueres a lo que antes tenías? ¿O no puedes seguir a Cristo? Porque para seguir a Cristo tiene que haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, antes de que puedas servir al Señor. Y que lo que tú sirvas, lo que tú hagas y las obras que hagas sean de olor fragante ante su presencia. Una triste decisión, pero es la gran verdad. Y el día de hoy muchos toman la misma decisión todos los días. Prefieren seguir con sus ídolos antes de tomar esa decisión de seguir a Cristo. Prefieren rechazar a Jesús, pero no rechazar a las cosas que poseen, a lo que les está reteniendo. ¿Dónde está tu corazón? Porque es lo que llama finalmente. No habla solamente de meras riquezas, habla de qué cosa está ocupando el centro de tu corazón. Se fue triste, dice el joven. Muy triste. Una tristeza que realmente iba a estar por toda la eternidad. Finalmente podemos preguntarnos: ¿este joven tuvo el alcance de la salvación? Sí. Pero él mismo rechazó. Él mismo decidió. Él mismo tomó la decisión. Así como el día de hoy, tú tienes la decisión. Dios nos está hablando a todos nosotros. Tú tienes la decisión. ¿Eres de Cristo o no lo eres? Si te haces el occiso, ya no es cuestión de Dios, es cuestión de uno mismo. O te quieres ir triste igual. Y esto va a ser por toda la eternidad. Él no estaba dispuesto a dejar sus posiciones, este joven. No lo estaba. Aunque le prometían riquezas celestiales, no estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado tanto a este mundo que quería vivir eternamente en este mundo como es. Tú tienes la decisión. Algunos son como este joven rico que vienen a la iglesia, pero que no quieren apartarse de su ídolo. Si alguien verdaderamente no cree en Cristo, yo pregunto: ¿por qué molestarse venir a la iglesia? Si no quiere ser radical, si no cree sus promesas de vida eterna, ¿por qué llegas a la iglesia y tratas de aparentar? ¿Por qué no te decides si vives y mueres como ese joven rico? Estoy tal vez siendo duro, pero es la verdad. Lo que quiero llamarte a una reflexión profunda. Que no te quedes ahí. Y sabes una cosa, este joven rico murió. Déjame decirte que la historia dice que 37 años después llegaron los romanos, inundaron todo y mataron a todo y saquearon todo. Y ese día ese joven rico se quedó sin nada. Y así sin nada y triste, siguen al infierno. Tus riquezas y tus posesiones, tu juventud pasará y te quedarás sin nada. Y como dice en mi país, habrás perdido soga y cabra. Porque hoy Dios te dio la oportunidad, una oportunidad maravillosa de poder arrepentirte, de poder obtener la salvación. Vemos la situación en México,
La situación no está de lo mejor. ¿Qué pasará de acá a 37 años? Haciendo un paralelo con lo que pasó ahí en Jerusalén. ¿Por qué arriesgar a perder tu alma por unos cuantos años de placer en una nación moribunda como la que vivimos? Sé valiente e inteligente y escucha la voz del Espíritu Santo. Que hoy, al igual como esa mirada de amor de Jesús hacia este joven, te está mirando con amor. Y permite que el día de hoy estés aquí, de tal manera que puedas tomar una decisión firme para seguirle a Él.